De acuerdo a un informe elaborado por Coninagro, la mayor parte de las economías regionales están atravesando dificultades de diferente tipo que tienen que ver sobre todo con el atraso en el precio que cobran los productores en función de la inflación promedio de la economía y de los costos que tienen estas actividades productivas. 6 de ellas están en rojo y otras 8 en amarillo, de acuerdo al semáforo que publica Coninagro. Las 6 actividades que están en rojo tienen en común que sus precios han evolucionado por debajo de la inflación durante el último año y por debajo de sus costos. En varios de los casos, principalmente yerba mate, papa, arroz, vino, se combinó un mayor nivel de producción de la última campaña con una demanda más bien débil. Entonces, ese mayor nivel de producción lo que generó fue una baja de precios al productor. Entonces, eso tienen en común. Este mes se sumó algodón, que el precio del productor está por debajo en términos nominales de lo que era hace un año, a lo cual ahí además también se suma una baja de producción en la última campaña y por ese motivo está en rojo. Pero en general tienen en común que ese componente negocio, que además es el que más pondera, está complicado. Es importante esto que está diciendo para entender el contexto, porque muchas veces pensamos que mayor producción, aunque el precio no sea tan bueno, la rentabilidad se va a acomodar por una cuestión de venta, pero si la demanda no acompaña, esa mayor producción termina valiendo siempre menos. Claro, bueno, acá lo que está mencionando es sumamente importante porque ahí se ve la diferencia entre distintas cadenas, cadenas con alta inserción internacional, como pueden ser eventualmente los granos, que todo incremento de producción va a parar directamente a exportación, y otras cadenas un poco más orientadas al mercado interno y con un mercado externo un poco más rígido, donde cuesta colocar mayores volúmenes de los que normalmente se colocan, especialmente de productos un poco más industrializados, si pensamos, por ejemplo, en el vino o una demanda internacional más bien rígida, por ejemplo, para lo que es la yerba mate o una exportación de papa que se canaliza principalmente de manera industrializada y que tuvo todo un primer semestre más bien poco competitivo en términos de tipo de cambio, donde muchas de las economías regionales tienen de principal cliente a Brasil, que hasta principios de año estuvo bastante complicado el mercado brasilero. Entonces, ahí entra a jugar un poco cómo es la realidad de los mercados de cada una de las actividades. Bueno, David Miazo además analizó en otro tramo de la entrevista lo que viene sucediendo con el comercio internacional de los 19 complejos productivos que estudia Coninagro. Son números de lo que va del año, enero-septiembre en particular. Esta edición se empezó a incorporar este segmento de comercio internacional, tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones, que en alguna que otra cadena estaba haciendo un poquito de ruido, y ya que se estaban relevando todos los datos para hacer el semáforo, se incorporó esta sección al informe. De las 19 actividades que se monitorean, en los primeros 9 meses del año ingresaron 43.300, perdón, se registraron exportaciones por 43.300 millones de dólares, de lo cual el 77% provino de los complejos granarios y otro 9% del sector bovino, como algunos de los que más dólares aportan, y otros 4.000 millones de dólares, que es cerca de un 15%, fue eh, generado por el resto de las economías regionales que aquí se monitorean, donde de nuevo hay algunos casos que son mucho más, que tienen mayor inserción internacional, como decíamos, el vino, peras y manzanas, y otros que son mucho más mercado interno, eventualmente como la yerba o la papa, por ejemplo. Y en este contexto de comercio internacional de las economías regionales, el nivel de importación o el gasto, la erogación por importación, es mucho menor a lo que ingresa por exportaciones. No digo, hay que destacar acá la importancia del sector como generador de divisas, pero no como gasto. Exactamente. Hablamos de 43.000 millones de dólares de exportaciones y 2.300 millones de dólares de importaciones. O sea, apenas un 5% es el equivalente de exportaciones.
de los cuales también un 73% de eso, o sea, 3/4 partes, es parte del complejo granario que también importa para luego exportar, seguido por la actividad forestal con un 9% y el sector porcino con un 4%. Bien, hacemos una pausa. En el próximo bloque volvemos a hablar de ganadería. Ayer hubo un remate de la firma Reggi y Compañía, donde se vendieron novillos en valores realmente altos. También se vendió muy bien el ternero. Todo esto lo contamos al regreso de la pausa.